La capital de Haití, Puerto Príncipe, está sumida en la violencia de las bandas criminales que luchan por el control territorial. Para hablar de la situación que se vive allí está con nosotros Alexandre Marcou, responsable en comunicación de Médicos Sin Fronteras en Haití. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El recrudecimiento de la violencia les ha obligado a cerrar el hospital que tienen en Haití, ¿no? Exactamente. Cerramos uno de nuestros hospitales situado en el barrio de Cité Soleil, que es una zona en la que viven 300.000 habitantes en situaciones extremadamente vulnerables y complicadas. Y nos vimos en la obligación de cerrar el hospital hace 2 días de manera temporal. Tenemos pensado volver si la situación de inseguridad lo permite. Y bueno, ha habido enfrentamientos muy violentos, muchas balas que han volado por encima de nuestros hospitales. Hemos encontrado balas perdidas en el hospital y nuestros equipos han decidido que no podíamos garantizar ni la seguridad de los pacientes ni la del equipo médico. Claro, su seguridad se ha visto afectada. ¿Hasta qué punto se ha agravado la situación en Puerto Príncipe? Bueno, la situación lleva siendo complicada en Puerto Príncipe desde el asesinato de Jovenel Moïse, el expresidente. Se ha agravado a partir de septiembre pasado, desde que hubieron manifestaciones en septiembre. Desde el principio del año tenemos una situación cada vez más violenta, más complicada. Digamos que lo que ha cambiado es que ahora todos los barrios de la capital están tocados, los grupos armados ganan cada vez más territorio y esto es un poco la novedad, porque antes se quedaba el conflicto en ciertos barrios como Cité Soleil o Martissan y ahora vemos que se expande a todos los niveles. Tenemos a nuestro personal médico de Haití, muchos que están siendo desplazados, que no pueden vivir en sus barrios por la inseguridad que hay. Entonces es cada vez más preocupante y bueno, como decimos, la línea de combate entre dos grupos se encontraba literalmente en una de las puertas de nuestro hospital. Así que los signos son muy preocupantes, oímos muchas balas en la mayoría de los barrios de Puerto Príncipe y estamos muy preocupados por cómo van a continuar los eventos. Esta situación afecta, como nos estás explicando, a los más vulnerables, por ejemplo, a los pacientes de vuestro hospital, pero también a los niños, ¿no? Han tenido que cerrar escuelas. Sí, efectivamente. Cerraron las escuelas ya en septiembre pasado. Había una falta de combustible por manifestaciones que hubo, que llaman aquí Peyiloc. Entonces las escuelas no podían operar normalmente. Volvieron a abrir en octubre, noviembre del año pasado. El problema es que muchos padres de familia, muchas madres, prefieren que sus hijos no salgan de casa por la inseguridad que hay en los barrios de Puerto Príncipe. Tenemos también muchos kidnappings, cuando antes pues, se dirigían hacia gente a lo mejor con más dinero o gente más mayor, ahora empiezan también a raptar a niños delante de las escuelas. Han raptado a más de 10 médicos desde el principio del año. Entonces, como decimos, el clima para todo el mundo, desde los pequeños hasta gente más mayor, está afectada. En nuestro hospital no podíamos continuar a trabajar antes de cerrarlo y un niño que estaba bajo oxígeno, al que no podíamos tratar por la inseguridad que había en el hospital, se murió porque no podíamos darle el trato médico que quería, o sea, que debía, que necesitaba. Entonces, bueno, pues son escenas que ocurren de manera diaria y a la que nuestros equipos pues están también confrontados permanentemente. Menos mal que tenemos una buena aceptación de la población que nos permite ir a barrios más difíciles de acceso y nos permite trabajar. No nos apuntan directamente, pero bueno, somos víctimas colaterales también de estos acontecimientos. ¿Tenéis interacción, podéis hablar con las autoridades, con el gobierno, con la policía para sentiros más protegidos, para poder reabrir pronto ese hospital? Bueno, estamos en discusión con todos los actores, desde los líderes comunitarios en los barrios hasta el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia. Bueno, colaboramos directamente con el Ministerio de Sanidad, pero con la policía realmente es más complicado porque también es nuestra aceptación en los barrios que puede estar comprometida.
así que no tenemos una relación directa con ellos. También, bueno, hay que saber que tratamos toda la población en Haití, lo que puede suponer que también tenemos a miembros de grupos armados en nuestros hospitales. Entonces, a veces las relaciones con la policía puede ser complicada, porque pueden intentar entrar en el hospital, identificar a los pacientes y necesitan un mandato, necesitan tener un orden judicial para poder hacerlo. Pero bueno, nuestra colaboración con el gobierno es buena y nos permiten trabajar, que es lo que pedimos. Alexandre Marcou, responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras en Haití, muchísimas gracias por trasladarnos aquí la situación que estáis viviendo allí. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Un abrazo y ánimo.